La manipulación de la muerte en una celda. Así se titula esta historia que expone una serie de trágicos eventos que incluyen las mentiras presentes en un informe oficial, el abuso policial y la indignación ciudadana. Keila, una joven llena de sueños, estudiante de enfermería, perdió la vida mientras se encontraba bajo custodia de una unidad policial en Honduras. Esta es su historia. A casi 3 años del crimen de Keila Martínez, todo apunta a que la justicia hondureña dictará una sentencia que favorece a los presuntos culpables. Esto en un país donde se registraron 400 muertes violentas de mujeres desde enero hasta el 31 de diciembre de 2023, con el agravante de que en este caso en mención habría participación de agentes de seguridad. Cuando no se garantiza el derecho a la vida, y menos cuando está en la custodia de autoridades policiales, es una clara violación a los derechos humanos que juraron servir y proteger. A sus 26 años, Keila Patricia Martínez Rodríguez era una aventajada estudiante de la licenciatura de enfermería en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Hasta el último día de su vida conversaba mediante videollamadas con su madre, Norma Rodríguez, residente en España, sobre sus planes a futuro, trabajar, tener una familia, apoyarse mutuamente. Solo quedaron los planes hechos, sí, porque estas personas le truncaron sus sueños, realmente le rompieron sus alas y a nosotros como familia pues nos arruinaron también la vida, porque ahora nuestra familia ya no es la misma. Nosotros vamos a Honduras y ya nos da miedo, tenemos que andarnos escondiendo. Si vamos a La Esperanza, tenemos que escondernos. Un crimen que pudo evitarse. Así es como la comunidad lo describe. El incidente ha dejado a todos sumido en una profunda consternación y en una búsqueda frenética de respuestas. De 10 minutos va a aparecer un hematoma en mi brazo. Soy doctor, acuérdese de eso. A mí, por favor, Edgar. No, varón no. Yo sé que escúcheme a mí, Edgar. Ay, Dios mío, que Dios quiera y no llegue a mi turno. Yo sé que usted viene de Dios santo. La noche del 6 de febrero de 2021, Keila y su supuesto amigo, el doctor Edgar José Velázquez Orellana, fueron detenidos por el delito de andar en la calle en un periodo de toque de queda por la pandemia de COVID-19. Una patrulla policial los condujo hasta la unidad departamental de policía número 10 de La Esperanza, departamento de Intibucá, 182 kilómetros al occidente de Tegucigalpa. Al trasladarla a la sede policial, pasaron frente a la casa de Keila, pues la detención se produjo apenas a 2 cuadras de distancia. El tema se pudo haber zanjado al dejarla en su lugar de residencia, pero los agentes decidieron que el crimen era demasiado grave. Había que darle una lección y tenía que ir a parar a las ergástulas policiales. Y causa tanta impotencia al saber de que a 2 cuadras de tu casa detienen a tu hija y se andaba como ellos dicen, ¿por qué no la fueron a dejar a la casa? Cuando la llevaron a la celda y a la posta policial, pasaron por enfrente de la casa. ¿Por qué no la dejaron ahí? Ellos ya tenían todas las intenciones de hacerle daño a mi hija. Eso está bien claro, porque cuando firman el video, hay uno de ellos que allí dice: qué belleza, dice, cuando mi hija le está tratando de consolar o de controlar al doctor, que él es el que está histérico. A eso de las 2:30 de la madrugada del 7 de febrero, los policías la trasladaron al hospital Enrique Aguilar Cerrato de La Esperanza, donde reportaron que la encontraron en la celda intentando quitarse la vida, ahorcándose con un suéter. El médico que la atendió confirmó que cuando la llevaron ya estaba muerta. Las autoridades policiales pretendieron impedir que se le practicara una autopsia y que se investigara, pero ya para entonces el crimen había generado indignación entre los pobladores que salieron a protestar a las calles de La Esperanza. La Secretaría de Seguridad, en un intento de proteger y brindar impunidad a sus agentes, los trasladó a Tegucigalpa ese mismo día. De igual forma enviaron contingentes de antimotines para reprimir las manifestaciones.
Por la presión popular se realizó la autopsia, la que determinó como causa de muerte asfixia por obturación de orificios respiratorios, es decir, que una mano homicida le tapó la nariz, boca y garganta. La actual viceministra de Seguridad y exdirectora de Medicina Forense, doctora Senma Yulisa Villanueva, sostiene que la manera de muerte, desde el punto de vista médico-legal, es homicida. El Ministerio Público hoy ha hecho manifiesto a través de su portavoz hace algunas horas que la manera de muerte en el caso de Kaylee es homicida. Quiere decir que la muerte bajo custodia es responsabilidad del Estado y los custodios que guardaban la vida de esta joven provocaron su muerte. Hoy el Ministerio Público está en la capacidad de informar que la autopsia reflejó que la muerte de esta joven fue por asfixia mecánica y esto pues de acuerdo a medicina legal lo que demuestra es que fue un homicidio. Sin embargo, todavía hacen falta algunos resultados anexos que agregar a esta autopsia. La asfixia mecánica descrita nos evidencia entonces que la sometieron probablemente a una asfixia por estrangulación o por sofocamiento. Ella confirmó haber visto fotografías de la autopsia y enfatiza que nadie bajo custodia muere con claros signos de asfixia mecánica por sofocación. En primer lugar, su cara hubiera estado totalmente cianótica, entumecida. A veces hay incluso señas en los ojos, enrojecimiento, a veces hay como exoftalmo, se llama, que se brotan los ojos. En el cuello, sobre todo en el cuello, hay estigmas de la presión del objeto con el que se cuelga. Y ella no tenía eso. Ante la evidencia, el 11 y 12 de febrero de 2021 se citó en Medicina Forense de Tegucigalpa a 13 agentes que estaban en la posta policial la noche del crimen para practicarles evaluaciones de salud mental, fluidos y vello púbico. También se hizo un reconocimiento a la celda y se recolectó evidencia, incluyendo un video donde se mostraba al policía Harold Rolando Perdomo Sarmiento ingresando a la celda de Kayla, donde permaneció 5 minutos. Después sale y se mantiene afuera de forma sospechosa, sin regresar a su posición como asistente del comandante de la estación policial y encargado de las llaves de las Bartolinas y custodia de los detenidos. Ante la evidente participación policial en el homicidio, organismos como Amnistía Internacional demandaron que en la investigación se empleara el protocolo de Minnesota sobre la investigación de muertes potenciales ilícitas. Este define una muerte potencialmente ilícita donde existe una posibilidad razonable de que haya sido causada por una violación de los derechos humanos como una ejecución extrajudicial, arbitraria o sumaria, una desaparición forzada o una tortura. Además, plantea que las investigaciones tengan como objetivo determinar la causa, las circunstancias y los responsables de la muerte, y permitir que las víctimas y sus familiares obtengan justicia y reparación. Al final, todas las demandas de organizaciones de la sociedad civil hondureña y de entidades internacionales fueron desechadas. A pesar de las pruebas presentadas y las demandas de la familia, el proceso legal tomó un rumbo desalentador. Pese a la petición de la familia y a las pruebas aportadas por acusadores privados que demostraban la responsabilidad en el crimen por acción u omisión de varios agentes y oficiales que estuvieron en la posta esa noche, el Ministerio Público determinó acusar únicamente al policía Perdomo Sarmiento por el delito de femicidio agravado. Esto fue el 15 de abril de 2021. Sin embargo, en el transcurso del proceso y en una cadena de favores operada desde el sistema judicial, se determinó modificar el delito de femicidio agravado a homicidio simple. La Fiscalía presentó un amparo para reclasificar el delito, pero la Sala de lo Constitucional se lavó las manos y devolvió el expediente a los juzgados de Ciguatepeque, dejando al juez la libertad de determinar la tipificación del delito. Para completar el favor, el juez redujo al mínimo la posibilidad de sanción al homicida y terminó tipificando como homicidio imprudencial, durante el fallo dado a conocer el 14 de septiembre de 2023. De acuerdo con la teoría del derecho, el homicidio imprudencial es aquel que se comete sin intención, por impericia, negligencia o violación de reglamentos. Se castiga con penas menores que el homicidio intencional.
Según los argumentos expuestos en el juicio y que fueron aceptados por los jueces para llegar a su veredicto, el hombre por querer brindarle los primeros auxilios a Keila, la asfixió. Eso fue una total burla para la familia, según apuntó su madre, doña Norma. Y que este hombre se le pasó la mano al querer brindarle auxilio a mi hija. Entonces, eso es lo peor que pueden haber inventado estos señores jueces para justificar tal vez la gran cantidad de dinero que les han pagado por decir esta insensatez o esta imprudencia, porque eso sí es una imprudencia lo que ellos han hecho, a pesar de todas las pruebas que les presentaron, y decir de que fue un homicidio imprudente. Durante el juicio celebrado en septiembre de 2022, pero cuyo fallo fue emitido en septiembre de 2023, el imputado Harold Perdomo nunca levantó la cabeza ni abrió la boca para dar su versión de los hechos, porque defensores e incluso los jueces le hacían énfasis que era su derecho no declarar. Para doña Norma esto fue a propósito, porque sabían que iba a meter la patota, que él no iba a mantenerse o iba a cometer algún error. Se va viendo todo el sistema corrupto y podrido que hay en nuestro país. Hay que considerar que el Código Penal de Honduras, en su artículo 208, establece que el femicidio tiene una pena de entre 20 y 25 años de reclusión, y si es femicidio agravado es de 25 a 30 años, mientras que el delito de homicidio imprudencial, según el artículo 198 del mismo código, tiene una pena de 1 a 3 años si es leve y de 3 a 7 años si presenta agravantes. En la audiencia de individualización de pena realizada el 11 de octubre de 2023, la defensa de Perdomo solicitó una pena de 1 año de reclusión, mientras que la parte acusadora pidió una condena de 7 años bajo cualquier parámetro. La justicia saldrá perdiendo porque se avisora que el homicida saldrá en libertad tras la lectura de sentencia. Esta fue programada para el 3 de noviembre de 2023 y se instruyó para que el secretario notificara a las partes, es decir, se trata de una sentencia tan vergonzosa que los jueces ni siquiera estarán presentes cuando se confirme la pena para el homicida. En medio del dolor por la pérdida de Keila, la familia ha tenido que enfrentarse a un sistema que parece estar en su contra. A pesar de esto, persiste su determinación por encontrar la verdad. Además de vivir este proceso por la pérdida de una hija, hermana, tía y amiga, la familia de Keila ha tenido que enfrentarse al miedo, hostigamiento e intimidación de las autoridades que los presionaban para que reconocieran el veredicto de suicidio y así librar a los agentes de cualquier responsabilidad. Desde el primer día que asesinaron a mi hija fuimos objeto de amenazas, refiere doña Norma. Enfatiza que en todo momento las declaraciones de los policías estuvieron enfocadas a cubrirse mutuamente y que utilizaron testigos falsos para crear un caso a favor del agente homicida. Que desde el primer día de que ellos asesinaron a mi hija, pues fuimos objetos de amenazas porque ellos en todo momento querían que la muerte de mi hija quedara como un suicidio, como que ella se había quitado la vida, y acordémonos de que ellos compraron prácticamente a los testigos falsos, y todos, entre ellos los mismos policías, todos se encubrieron. Así que lo que querían era intimidarnos, y realmente, pues aparte de mi familia, le tocó salir del país debido a las constantes amenazas, y no solo por parte de la policía, sino que también por parte del doctor Edgar José Velázquez Orellana. Casos como el de Keila Martínez destacan la urgente necesidad de una reforma profunda y el fortalecimiento del sistema legal para asegurar la justicia y la protección de los derechos humanos en Honduras.
Para Andrea Paz, coordinadora del Observatorio de Seguridad del Foro de Mujeres por la Vida, una organización no gubernamental, el caso de Keila Martínez es un ejemplo de la debilidad del Estado de Honduras y la deuda que existe para garantizar justicia a las mujeres, donde pese a la presión de las organizaciones de sociedad civil y a la observación internacional, los agentes policiales salen bien librados gracias a las deficiencias del sistema de investigación del Ministerio Público y Poder Judicial. También brinda un contexto para darse cuenta de cómo un caso con indicios claros de responsabilidad penal termina en impunidad. Cuanto más aquellos crímenes complejos donde la autoridad no muestra interés ni dispone de recursos para investigar. Es por eso que en este país tiene un nivel de impunidad del 95% de femicidios, apunta. Bueno, el caso o el proceso judicial y de investigación en relación al caso de Keila evidencia toda la debilidad que tiene el Estado de Honduras y la deuda que todavía existe para garantizar justicia a las mujeres en este país. Y en un caso tan evidente, pero además con mucha presión a nivel de las organizaciones de mujeres, organizaciones de derechos humanos, un caso que también ha tenido observación internacional, y aún así la policía o los entes de policía involucrados en esta muerte de Keila salen bastante librados. Entonces es evidente cómo funciona el sistema de investigación y de justicia para las mujeres, aún en casos que son evidentemente homicidios. Imagínense todos aquellos casos donde la investigación tiene que ser mucho más profunda. Entonces, por eso conocemos que este país tiene un nivel de impunidad del 95% en femicidios. De acuerdo con los datos de esa entidad, más de 7.600 mujeres han sido asesinadas en los últimos años. Sobre el proceso de intimidación y exilio que han tenido que vivir algunos familiares de Keila, señala que es una constante porque no existe protección a los parientes de las víctimas. Estos muchas veces tienen que arriesgarse para investigar y obtener algún grado de verdad y de justicia. El sistema de protección a testigos adscrito a la Secretaría de Derechos Humanos no funciona, reconoce. Que hay que hacerse toda una cadena de fuerza entre la familia, las organizaciones, las amistades para tener un poco de justicia. Para el Foro de Mujeres por la Vida está claro que el proceso de investigación y judicialización del caso de Keila Martínez estuvo bastante parcializado a favor de la Policía Nacional y por tanto hacia el Estado. El analista Leonardo Pineda señala que el manejo del proceso evidencia que las autoridades no quieren reconocer que hay un problema interno, que tiene como consecuencia invariablemente que cuando policías y militares delinquen no hay justicia. Asegura que esto se ha visto decenas, cientos de veces, cómo los policías atentan una y otra vez contra la ciudadanía y son muy pocos los que llegan a juicio. Ejemplificó que el cambio de tipificación de delito de femicidio a homicidio imprudencial se hizo con el objetivo de no señalar a la policía como perpetrador de un crimen de odio, en este caso femicidio, sino que fue un simple descuido y esto no debería pasar. Es lamentable que no solamente la policía entre en ese discurso, sino también a nivel de jueces y fiscales que no quieren dar un veredicto correcto en este caso. Pineda, quien hace 3 años participó en un monitoreo sobre el tema de criminalidad, pudo constatar de primera mano las carencias de los cuerpos de investigación en temas como falta de vehículos, recolección de evidencia, exceso de trabajo para investigadores y fiscales. Para resolver un caso, un investigador o un fiscal se puede tardar 6 o 7 meses. Si recibe 6 casos, 8, 9 o 10 casos en una semana, ¿cómo va a salir? Es difícil, asegura. La voz de doña Norma resuena con dolor y determinación. La pérdida de su hija Keila sigue siendo una herida abierta que no sanará. Su mensaje es claro: el miedo no puede detener la lucha por la justicia. Para doña Norma es urgente y necesario seguir alzando la voz, porque esa herida nunca sanará. Son días que me pongo a pensar tantas cosas, pues de que mi hija como pediría auxilio, trató de defenderse y estos desgraciados pues no tuvieron compasión de ella y me la asesinaron. Doña Norma piensa en tantas madres cuyos hijos han sido víctimas y de cómo quisieran hacer justicia por sí mismas. No tenemos esa conciencia, ese corazón negro y podrido que ellos tienen.
Solo nos queda seguir luchando y visibilizando el caso para que algún día alguien nos escuche y se haga justicia. Doña Norma señala que ante el panorama de violencia, impunidad e injusticia que prevalece en Honduras, los miembros de su familia temen que algo les pase. Pero aún así nosotros vamos a seguir exigiendo justicia porque la muerte de Keila no puede quedar en la impunidad, y así queremos demostrar que sí se puede haber una justicia y a través de la exigencia y sentar un precedente para que ya no se siga asesinando a tanta mujer, y a la gente pues decirle que no tengan miedo, que si nosotros no alzamos la voz pues nos van a seguir matando mujeres. Hasta la publicación de este reportaje, el Tribunal de Sentencia no ha hecho pública la sentencia contra el policía Harold Perdomo. En todos los escenarios, la justicia lo pondrá en libertad. Si la pena no supera los 5 años, podrá solicitar la suspensión condicional de la ejecución de la pena de prisión. Al acogerse al numeral 1 del artículo 78 del Código Penal, si la pena impuesta fuese de 7 años, como demanda la Fiscalía, puede aludir al artículo 81 del mismo código, que permite la libertad condicional al cumplir la mitad de la pena, lo que alcanzaría en octubre de 2024.